las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Aquí comienza V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con todas las noticias y las voces de la reparación integral a las víctimas del conflicto. Hoy, como siempre, los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Santiago, bienvenido. Hola Marta, un saludo muy cordial para usted y por supuesto para todos los oyentes, especialmente a las víctimas del conflicto. No se desconecten porque tenemos información muy importante. Así que comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Y la noticia del día en V Radio tiene que ver con el protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto. Este protocolo tuvo una renovación con un trabajo importante entre la Unidad para las Víctimas y los representantes de las diferentes mesas de participación del nivel nacional, departamental y municipal y por supuesto las mesas distritales y que se viene realizando desde hace algunos años. Tenemos como invitada para hablar de este tema a la directora de gestión interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, Aurelena Acevedo. Directora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos entonces un poco de lo que significa este nuevo protocolo de participación de las víctimas y su importante consolidación. Sí, este es un gran logro para el proceso participativo. Creo que nosotros logramos avanzar en todo el tema de la progresividad. Es un protocolo que busca compilar absolutamente todos los actos administrativos que se han desarrollado a lo largo de los años, pero lo más importante es que articula y logra incluir el proceso de las víctimas, la representatividad de las víctimas en este protocolo. Nosotros venimos desarrollando un proceso participativo en donde las víctimas han tenido la oportunidad de presentar sus propuestas hasta el año 2018 y con base en eso es que nosotros hacemos toda una compilación del protocolo. Posterior a eso nosotros lo presentamos a la Mesa Nacional, lo presentamos y desarrollamos un proceso en todos los niveles con representantes de las mesas municipales, departamentales, Mesa Nacional, por los diferentes enfoques y hacemos talleres subregionales para que las mesas y los diferentes líderes puedan presentar sus propuestas y tenerlas en cuenta en este protocolo que hoy es publicado para las observaciones de la ciudadanía en general. Con esta publicación, ¿qué se espera entonces por parte de la entidad y por parte también de las víctimas para, digamos, recibir esas propuestas? ¿Cuál será entonces ese procedimiento después de esta publicación? Nosotros publicamos el día de hoy, va a surtir un proceso de 15 días, en esos 15 días se espera recibir las observaciones de toda la ciudadanía en general. Y en ese tiempo nosotros tener la oportunidad de verificar estas observaciones, de darle respuesta a esas observaciones y posterior a ello, sí emitir el acto administrativo definitivo. Directora Aurelena, ¿por qué es tan importante este nuevo protocolo de participación y en particular pues todo este proceso que se ha venido realizando? Santiago, la inclusión, la participación no solo de la Unidad para las Víctimas, sino la participación de todos los representantes de las mesas de participación. Estuvieron 26 representantes de la Mesa Nacional, 40 representantes de las 32 mesas departamentales y del Distrito Capital, buscando y 63 representantes de la mesa municipal, buscando que ellos presentaran un documento claro frente a lo que nosotros les estábamos mostrando como propuesta de protocolo y las cuales fueran nosotros analizados, verificados con un nivel de aceptación de más del 76% en las propuestas o en el protocolo inicialmente planteado. Entonces, digamos que esto es un avance muy importante porque estamos en todos los procesos de la unidad teniendo en cuenta la voz de las diferentes representantes y miembros de las mesas departamentales de víctimas. Adicional a eso, hicimos un proceso con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría continuo de análisis y de comunicación
frente a lo que nosotros pretendemos con este protocolo, que no es más que obviamente continuar con la progresividad en el proceso de participación de las víctimas. Pues doctora Aurelena, muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado aquí en V Radio y pues esperamos que llegue a feliz término pues todo este trabajo que tiene que ver con la participación de las víctimas y que salga obviamente pues con una gran fortaleza para beneficio precisamente de los sobrevivientes del conflicto. Gracias, Santiago, yo sé que sí, este es un gran logro para el proceso de participación de las diferentes mesas de toda la población víctima del país y esperamos que esto llegue a un feliz término. Mil gracias. Gracias, directora Aurelena, por estar con nosotros, así que invitamos a toda la ciudadanía a conocer y hacer las propuestas sobre el nuevo protocolo de participación de las víctimas y así poder consolidarlo y fortalecerlo mejor. Tienen entonces un plazo hasta el próximo 4 de diciembre para enviar sus opiniones, sugerencias o propuestas al correo subdi como de subdirección subdi.participacion@unidadvictimas.gov.co. Repetimos, S-U-B de Bogotá, D de dedo y latina, participacion@unidadvictimas.gov.co y pues el protocolo pueden consultarlo en www.unidadvictimas.gov.co. Así que a enviar sus propuestas, sus sugerencias y vamos a estar muy atentos desde la Unidad para las Víctimas a escuchar sus opiniones. V Radio. Esta semana el Congreso de la República aprobó la prórroga de la Ley de Víctimas, un hecho muy importante para el país, pero sobre todo para las víctimas del conflicto, que tendrán durante 10 años más la posibilidad de acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Lo que viene ahora es continuar trabajando para garantizar la implementación de la Ley 1448. Diego Monroy nos cuenta sobre los retos que vienen para la entidad. Diego, adelante y bienvenido. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. Luego de que el Congreso de la República aprobara el proyecto de ley que amplía por 10 años más la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, aseguró que se deben asumir los retos frente a la implementación en la nueva vigencia de esta normativa. ¿Cuáles son esos grandes retos? Lo primero, tenemos que buscar la articulación del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición con la Ley 1448, sus decretos ley. También el fortalecimiento y cómo podemos articular el gran sistema de atención a las víctimas, más de 57 entidades, cómo las podemos articular y que le den respuesta a la oferta institucional que tienen las víctimas y que tanto han solicitado. El director de la entidad reveló que el reto más grande será el de conseguir los recursos para darle cumplimiento a la prórroga de esta ley. Este ejercicio lo estamos haciendo con Planeación Nacional, con el Ministerio de Hacienda, lo estamos haciendo como Unidad para las Víctimas y lo que buscamos es garantizar inicialmente en estos 10 años la implementación de la ley, cuánto será el presupuesto de ese documento que respalde ya la sanción presidencial de la Ley 1448 y sus decretos ley, pero también estamos buscando recursos adicionales, más del presupuesto, esos recursos que están por parte de los victimarios, tanto de Ley de Justicia y Paz como los acuerdos de paz firmados con las FARC en su momento. El proyecto aprobado por el Congreso ahora pasará a sanción presidencial. Diego Fernando Monroy, V Radio. Pues Diego, gracias por la información, además que usted viene cargado de más noticias muy importantes, así que más adelante vamos a volver a contactarnos para que nos cuente esas noticias. Por ahora continuamos con información que tiene que ver con el trabajo que se realizará con los entes territoriales, Marta. En noviembre se realizarán reuniones con las entidades territoriales para socializar los criterios de certificación que se definieron para la vigencia 2020-2023. Carolina Cotes, coordinadora de la Subdirección de Nación Territorio, explicó al Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional en qué consistirán estos ejercicios. En estos ejercicios que haremos de fortalecimiento en el mes de noviembre con las entidades territoriales, les contaremos de una vez cuáles serán las reglas de juego en términos de criterios de certificación para el año 2021 y hasta el año 2023. Es importante señalar que para el 2020 será fundamental en los criterios de certificación la participación de las víctimas en los comités de justicia
justicia transicional, la participación de las víctimas en la construcción y elaboración de los planes de acción, así como la participación de las víctimas en la elaboración de los planes de desarrollo. Esto especialmente para el 2020, pero también ha quedado claro con las víctimas que será fundamental para el 2021, para el 2022 y para el 2023, que en estas vigencias fiscales los alcaldes deben hacer un reporte de cómo va la implementación, de cómo han ejecutado los presupuestos que asignaron, pero sobre todo que esto sea un ejercicio construido, participativo con ellos y en el que se les permita también hacer un seguimiento de estas actividades. Hacemos contacto con nuestra compañera Vanessa Romero, quien nos trae un invitado muy especial para que nos cuente qué es el Observatorio de la Unidad para las Víctimas. Hola Vanessa, bienvenida. Un saludo compañeros, muchas gracias y tal cual como ustedes lo están diciendo, en este momento nos encontramos con el director de Registro y Gestión de la Información, Emilio Hernández Díaz, a quien le damos la bienvenida a este espacio de V Radio. Director. Un buen día para ti, Vanessa, para el equipo de trabajo y por supuesto para todos los oyentes de V Radio. Bueno, vamos a empezar por lo básico y es para algunos oyentes que tal vez no están muy familiarizados con el tema. ¿Qué es y hace cuánto existe el Observatorio de la Unidad para las Víctimas? Bueno, Vanessa, el Observatorio de la Unidad para las Víctimas se creó en abril del 2016 y realmente nace como una estrategia de la entidad para articular las diferentes acciones de gestión de conocimiento y análisis de información, en particular de cada uno de los procesos misionales. El trabajo inició, por supuesto, con el análisis de la información de la Red Nacional de Información contenida en esta misma dirección y se desarrolló la aplicación de metodologías de análisis cuantitativos y cualitativos que nos permiten obviamente dar cuenta de las dinámicas del conflicto y por supuesto de las características de la victimización. Bueno, y partiendo de eso quisiera que por favor nos contara cuáles son esas líneas de trabajo del observatorio y también cuáles son las metas para este 2020. Claro, por su importancia el observatorio tiene 4 líneas gruesas de trabajo, aunque en el trabajo diario del observatorio se hacen muchas cosas. No obstante, las 4 líneas gruesas de trabajo se concretan en, primero, el seguimiento, la visualización y la generación de fichas de departamentos, municipios y subregiones PEDET. En segundo lugar, engloba documentos de análisis que son muy extensos y profundos, por medio de los cuales se abordan temas estratégicos y transversales de la unidad, como el que acabo de mencionar, que es el documento del índice de riesgo de victimización, que se trabaja en conjunto con la Subdirección Red Nacional de Información. En tercer lugar, están los documentos pequeños, infografías, que hacemos múltiples de las dinámicas en todo el territorio nacional, generando diferente información de los diferentes municipios en los que tenemos en cuenta información relevante como la vinculación de niños, niñas y adolescentes, minas antipersonal, eventos de tipo masivo. Finalmente se encuentran respuestas a requerimientos que tiene en la entidad donde hay un componente de análisis de datos superior o temas relacionados con la política pública de víctimas. El trabajo en 2020 se concretó en focalizar esfuerzos en aquellos temas que son importantes y estratégicos para la entidad y ampliar el alcance de los análisis que realiza este grupo. Y creo que lo logramos. Nos habíamos planteado una meta de 200 documentos y hemos superado por 8 veces dicha meta, generando un trabajo mancomunado con las diferentes misionales y por supuesto impactando los objetivos de la unidad. ¿Cuál es el aporte del observatorio a las víctimas del conflicto armado? Bueno, el trabajo del observatorio impacta de manera positiva a las víctimas, ya que provee elementos de análisis en términos de política pública para cada uno de los procesos misionales de la unidad y además se convierte en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Esto en últimas redunda en una mejor calidad para nuestras víctimas en temas como acceso a oferta, reducción de victimización y por supuesto en la estrategia de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. Pues bueno, director, ya lo saben todos los oyentes, este tema que seguramente lo tendremos más adelante ahondándolo, muy interesante. Director, muchas gracias por darnos este tiempo en V Radio y pues por esta información tan valiosa. Gracias Vanessa a ti, gracias a todo el equipo de trabajo de V Radio y por supuesto a todas las personas que nos escuchan en este momento. V Radio. Volvemos con Diego Monroy con más noticias que tienen que ver con importantes reuniones que sostuvo el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, con el fin de continuar trabajando en beneficio de las víctimas del conflicto. Diego, adelante. Así es, Marta y Santiago, pues varias reuniones sostuvo el director de la Unidad para las Víctimas en los últimos días. En un primer momento, de manera virtual, Ramón Rodríguez se reunió con Juliette de Rivero, nueva representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es una persona que acaba de llegar al país,
con el propósito de generar confianza, pero también de generar escenarios reales de lo que está pasando en Colombia desde el gobierno. Le contamos lo que hemos venido haciendo desde la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, cómo ha sido el proceso de la atención de las emergencias en el 2018, 2019, 2020, cuáles son los retos que tenemos frente a la articulación con derechos humanos, pero también buscar esos puntos en los cuales podemos hacer encuentro y podemos llegar a buscar cómo hacer sinergia frente a la atención a las víctimas. El director también participó de la mesa de trabajo con magistrados de justicia y paz, la Fiscalía General y la Procuraduría. Este encuentro se dio con el fin de presentar un panorama sobre el quehacer de la unidad y el Fondo para la Reparación de las Víctimas en el desarrollo de sus competencias en el proceso de los pagos de indemnizaciones judiciales como administrador de los bienes. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Es darles a conocer cuál es la ruta cuando se recibe un bien, qué es lo que tenemos que hacer para recuperarles el bien, para ponerlos en todos los temas judiciales al día, para poderlos monetizar. ¿Qué nos interesa? Que esta ruta sea muy rápido, que tan pronto recibimos un bien tenga la extinción de dominio, que se pueda recuperar y se pueda monetizar, para que esos recursos lleguen a las víctimas y principalmente para el cumplimiento de las sentencias de justicia y paz, esas sentencias que emiten los jueces y que nos toca darles cumplimiento, pero por la ausencia de recursos nos toca hacer pagos parciales. Ramón Rodríguez también participó en la presentación de los resultados de Cerrando Brechas, un programa financiado con recursos donados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Buró de Población y Refugiados Inmigrantes. Con Blumon tenemos un programa, Cerrando Brechas, es un programa que permite hacer la atención en 3 departamentos. Hacen un proceso en 4 componentes, uno con el fortalecimiento institucional, el segundo componente que tiene que ver con la atención en la inmediatez, garantizando los componentes de alojamiento y alimentación en articulación con los entes territoriales. Tiene un componente de participación, fortalecer los temas de participación, las mesas, el plan de acción territorial, los planes operativos y por último tiene el componente del trabajo frente a la estrategia de recuperación grupal, EREC, que lo desarrollamos nosotros. El director de la Unidad para las Víctimas acompañó también el acto de dignificación y reconocimiento a 100 uniformados de la policía, los cuales resultaron afectados por el conflicto. Han puesto su vida en riesgo, han cumplido con su deber frente a la protección de los colombianos que han sufrido hechos victimizantes y por eso se encuentran en el Registro Único de Víctimas. En articulación con la Policía Nacional, en el marco de un convenio marco que tenemos con ellos, hemos aunado esfuerzos con un propósito, garantizarle a la fuerza pública y especialmente a la Policía Nacional el acceso a medidas que contempla la Ley 1448, respetando la autonomía que tiene la policía frente a las medidas, al proceso de reparación y a las entregas de atención humanitaria que ellos tienen. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, que nos permiten tener más de 220.000 víctimas de la fuerza pública, pero especialmente de la policía, tener ya más de 68.000 en nuestro Registro Único de Víctimas. Diego Fernando Monroy, V Radio. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En el eje cafetero se implementa la estrategia Vivificarte dirigida a mujeres víctimas del conflicto. La nota con Edwin Herrera. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el eje cafetero, Laura Moreno Mejía, acompañó la jornada de la estrategia psicosocial Vivificarte, de la cual participaron alrededor de 20 mujeres víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto armado que habitan en el municipio risaraldense de Dos Quebradas. El objetivo de dicho ejercicio es aportar a la reparación integral de las mujeres mediante el fortalecimiento de sus proyectos de vida a través de la implementación de una medida de satisfacción y acciones que contribuyen a las garantías de no repetición. Al respecto, la directora territorial Laura Moreno. Agradezco nuevamente el hecho de permitirme estar aquí porque ustedes aquí cuentan cosas que son muy personales y de verdad que a mí me fortalece mucho escucharles. Eso me motiva a que todos los días mejore mi vida profesional y mejore como ser humano. Ustedes son el centro de atención para nosotros, Comunidad para las Víctimas. Este ejercicio también pretende que las mujeres se empoderen por medio del reconocimiento de sus derechos humanos como sujetos de especial protección. Asimismo, se brinda educación financiera que aporte al desarrollo de proyectos de vida dignificantes y se contribuye a la reparación simbólica de las víctimas a través de acciones de dignificación y reconocimiento. Luz Elena Benítez nos habla sobre su experiencia. Nos ayuda a descargar en un sentido que a mí no me gusta como me está repitiendo lo mismo, sino
y no de avanzando. Con este grupo presencial ya son cerca de 100 mujeres víctimas de delitos sexuales las que han participado en la estrategia en el eje cafetero. Durante el mes de octubre, 72 beneficiarias de Vivificarte participaron de la iniciativa de forma virtual debido a las restricciones por el COVID-19. Para V Radio desde el eje cafetero informó Edwin Herrera Bartolo. Con enfoque diferencial étnico, la unidad avanza en la reparación integral a las víctimas en Dabeiba. La información con Juan Carlos Monroy. Con iniciativas para la paz y el posconflicto como el ritual del perdón, el fortalecimiento de la Guardia Indígena, el plan de reparación colectiva al resguardo de Choromandó y el nombramiento para el próximo año de un enlace de víctimas en Vera, continúan las medidas de la unidad para las víctimas en Dabeiba. Así lo reconoce el dirigente del Cabildo Mayor, José Leonardo Domicó. Una iniciativa llamado Ritual del Perdón, y dentro de ella hemos contemplado un primer paso, todo el proceso de la socialización del proceso de paz y capítulo étnico a las comunidades indígenas. Segundo, una reunión interinstitucional a fin de lograr una verdadera caracterización de las comunidades indígenas como víctima del conflicto. El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, destacó el enfoque diferencial étnico que se aplica en los planes que se implementan en este municipio. De reconciliación, de indemnización, de atención con enfoque diferencial, con reparación, con sujetos de reparación colectiva, con todos los proyectos que hemos venido acompañando en el municipio de Dabeiba, que le apuntan hoy a nuestras comunidades indígenas. Yo creo que le apunta hoy a resarcir ese daño que tan grande le hizo la violencia. Dabeiba es uno de los 170 municipios colombianos donde se focalizan los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, en cumplimiento de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC, por lo que allí se priorizan los planes de reparación colectiva, de retornos y reubicación de población desplazada y la atención psicosocial. Desde la territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En Nariño se entregaron cartas de indemnización por más de 1.800 millones de pesos. Los detalles con Natalie Bastidas. Adelante, Natalie. Un saludo cordial, compañeros. Así es, en Pasto, 257 víctimas recibieron su indemnización reparadora. Y es que la Unidad para las Víctimas entregó 257 cartas de indemnización por un valor superior a los 1.870 millones de pesos a víctimas del conflicto armado residentes en la capital nariñense. En este espacio de inclusión social y económico contó con el acompañamiento de la Procuraduría Provincial de Pasto y la participación de entidades del SNARIP como el Banco Agrario y el SENA, quienes presentaron a los asistentes la oferta institucional para las víctimas. Por su parte, el director territorial William Pinzón aseguró: el recurso que ellos hoy reciben es apenas una compensación por esos hechos tan lamentables que tuvieron que vivir con ocasión del conflicto armado. Nunca habrá un recurso suficiente para compensar ese dolor que la población víctima ha tenido que sufrir, pero es un derecho de la población víctima, un derecho que se contempló por medio de dar continuidad a sus proyectos de vida y garantizar unas mejores condiciones de vida, más en este momento de la pandemia donde muchas de sus necesidades se han agudizado, y este recurso llega en un buen momento para cubrir esas necesidades de la población víctima. La Unidad para las Víctimas brinda orientaciones sobre la adecuada inversión de los recursos en este espacio, con el fin de que el dinero recibido sirva para mejorar su calidad de vida. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. En Santander también se implementó la estrategia Vivificarte. Los detalles desde este departamento con Miguel Alcalá. Miguel, lo escuchamos. Hola compañeros, los saludo desde Bucaramanga contándoles que la Unidad para las Víctimas sigue implementando estrategias a nivel psicosocial que ayudan a que las mujeres víctimas de violencia sexual hoy vean un renacer en sus vidas. ¿Cuál es el objetivo de Vivificarte? Yolima Torrado, quien participa de estas actividades, se los cuenta. Y la verdad la conferencia de Vivificarte ha sido una experiencia muy bonita en mi vida, siendo el primer día. Me ha enseñado a tener las herramientas suficientes para ser fuerte ante los obstáculos de la vida, herramientas que tenemos y a veces no las sabemos aprovechar. Como mujer, es complicado muchas veces el miedo a salir a defenderte sola. Entonces, estos encuentros nos enseñan a ser fuertes, nos enseñan a valorarnos, nos enseñan que somos capaces
de llegar muy lejos sin la necesidad de depender de otras personas. Bueno, y la unidad realiza estos encuentros todos los sábados en el área metropolitana de Bucaramanga y también en otros municipios de Santander. Esto con actividades lúdicas, didácticas y psicológicas. Desde Santander informó para V Radio Miguel Alcalá. Con éxito se llevó a cabo la primera jornada de caracterización del daño con la comunidad indígena Paez El Líbano, del municipio de Solano, Caquetá. La información con Indira Lorduy. La Unidad para las Víctimas adelantó una jornada de caracterización del causado por el conflicto a indígenas del resguardo Paez del municipio de Solano en Caquetá, quienes luego de haber retornado a su lugar de origen buscan sanar sus heridas e iniciar una nueva vida. Esto dijo la gobernadora indígena Graciela Ulcue. Estuvo muy excelente ese trabajo que se hizo recorriendo el territorio, entonces estoy muy agradecida porque esto es una jornada muy excelente, muy hermosa con esta institución. Durante 3 días, 40 integrantes de esta comunidad abrieron su corazón y realizaron un diálogo de saberes para revivir su historia ancestral a través de herramientas como la línea de tiempo, elaboración de mapa, identificación de sitios sagrados. Cristian Díaz, líder del resguardo, indicó al respecto. Nos vamos satisfechos porque pues la idea es tener una consulta, una de las mejores, y a futuro esperamos una reparación colectiva con un buen fin, con un buen desarrollo para el beneficio de la comunidad. La unidad espera cerrar la caracterización del daño de la comunidad Paez El Líbano a mediados del año 2021. Desde Florencia, departamento del Caquetá, informó Indira Lorduy para V Radio. En Córdoba avanza el proceso de reparación colectiva, específicamente en San José de Uré. Jessica Mora nos cuenta. Saludos, Jessica. Reciban un cordial saludo desde Córdoba. Les cuento que en el departamento siguen las buenas noticias. Esta semana en San José de Uré se oficializó la entrega a la comunidad del camión que se donó dentro del marco de la visita del director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, en Montería, dando cumplimiento a los planes integrales de reparación colectiva. Carlos Alberto Roche Climacó, representante del sujeto de reparación colectiva de San José de Uré, nos cuenta más sobre este particular. Hoy nos encontramos firmando el acta de la entrega formal del camión, que para nosotros es muy grato esta gran noticia, dado que esto va a permitir el desembotellamiento del campesino nuestro y al igual articulado con las organizaciones afro del municipio, donde podemos aquí implementar los proyectos productivos. Esta es una gran ayuda que de seguro con la unidad, el sujeto de reparación, la alcaldía municipal, la gobernación y los ministerios van a ser de un cambio muy próspero para nuestro municipio. Este vehículo permitirá transportar la cosecha de los diferentes productos del municipio hasta el sitio de comercialización, garantizando su empoderamiento económico. Desde la Territorial Córdoba, informó para todos ustedes Jessica Mora. En V Radio. La oferta institucional para las víctimas, vía Esnarí. La oferta institucional para las víctimas vía Esnarif nos la trae Freddy Arengas. Hola Freddy, bienvenido. Hola compañeros, un abrazo, me encanta saludarlos y a todas las víctimas que a esta hora nos escuchan. Pues se encuentran abiertas las inscripciones para estudiar en el 2021 en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Ya saben, pueden ingresar a www.senasofiaplus.edu.co porque están abiertas las inscripciones. Hay más de 57,000 cupos disponibles en 298 programas disponibles en todo el nivel de formación. Cada regional tiene una oferta pensada en las necesidades de talento humano del sector productivo. En este sentido, hay formaciones como las más ofertadas en este momento, como son desarrollo de sistema de información, gestión contable, videojuegos, animación digital. También dentro de las regionales con más cupos están Distrito Capital y Antioquia con más de 10,000 cada una. Esa oferta para el 2021 incluye programas de formación de operarios, auxiliares, especializaciones tecnológicas y profundizaciones técnicas que tienen una duración de 6 meses, técnicos con duración de 1 año y tecnólogos
tecnólogos de 2 años disponible para estudiar en jornada diurna, nocturna, mixta y de madrugada. Así que la invitación a todas las víctimas del conflicto armado que a esta hora nos escuchan, porque este proceso de selección se realizará del 26 de noviembre al 3 de diciembre, o sea, hay que inscribirse ya, compañeros, quienes se encuentran en esos momentos en estudio. Y la formación iniciará el 25 de enero. Cabe aclarar que el regreso a la presencialidad depende de cómo avance la crisis sanitaria. Los nuevos aspirantes tendrán acceso a navegabilidad gratuita para avanzar en su formación. Esta es la información de oferta interinstitucional con Freddy Arengas. Un abrazo para ustedes. V Radio. Así terminamos una emisión más de V Radio. No olviden conocer estas y más noticias en www.unidadvictimas.gov.co. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas, y en YouTube nos encuentran como Unidad Víctimas Col. En la presentación de V Radio, Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Hasta la próxima. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.